de Cuba. Hoy hablamos con Emilio Morales, presidente de Habana Consulting Group, sobre el tema de la economía cubana, inflación, etc. El dólar, para nadie es un secreto, que ya se cotiza en más de 100 pesos cubanos, una situación muy similar a la que se vivió en el periodo especial en la isla. Bloomberg, de hecho, el gigante de noticias financieras, evaluó recientemente al peso cubano como la moneda más depreciada del mundo en el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2021 al 5 de enero del año 2022. Gracias por estar con nosotros, Emilio. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se llegó a la inflación que hoy golpea a las familias cubanas de esa forma? Bueno, primero que todo, buenos días a la audiencia de Diario de Cuba y gracias por darme la oportunidad de esta entrevista. Bueno, llegar al punto en que estamos hoy de esta inflación que sigue creciendo, no es cuestión de que se logró en 2 días o una semana, un mes, ¿no? Esto es el arrastre de una cantidad de sucesos que se han ido acumulando a lo largo de los años y que yo diría que en los últimos 5 ha sido los más caóticos. Y yo creo que es más bien la respuesta natural del mercado a las torpes medidas que ha tomado el gobierno en aras de ganar dólares a cualquier costo, a cualquier precio. Y sin pensar de que esa no es la manera de reformar la economía, ni mucho menos ayudar a la gente. Entonces, hay 2 grandes factores aquí. Uno son todos estos errores que se han cometido en los últimos 5 años, como ya mencioné, desde que van desde el intento de dolarización de la economía hace un par de años, con estas tiendas que solo se podían comprar con tarjetas magnéticas en dólares. Y más adelante, al ver que eso no dio ningún resultado, se extendió esta dolarización, yo diría, improvisada, de alguna manera, se extendió al resto de los bienes que se comercializan en estas cadenas, que ya no son electrodomésticos, como un refrigerador o un televisor o una lavadora. Ahora son desde la leche en polvo que se le da a los niños, hasta el pollo, la carne o cualquier cosa que necesite, o un jabón, lo que necesite un ciudadano. Entonces, a eso hay que sumar todas las medidas que ellos tomaron para el ordenamiento, supuesto de ordenamiento monetario, eliminando el CUC, pero en realidad y subiendo los salarios sin una apertura económica. Suben los salarios sin un respaldo de producción mercantil, sin que el mercado haga nada. Es solo un decreto y ya. Entonces, la cuestión es esta. No hay dólares, el gobierno no los tiene. La situación del gobierno también es precaria porque ni siquiera tiene créditos de líneas internacionales de crédito, ni del Club de París, ni ninguna de estas organizaciones, ni siquiera de sus socios como China y Rusia ya le prestan dinero. Entonces, el poco dinero que llega a la isla, ¿de dónde viene? Viene de las remesas, viene de la contratación esclava de los personal médicos que exportan al exterior, que, como sabemos, que ha sido una denuncia constante en las Naciones Unidas. El gobierno de Cuba se apropia del 80% de esos salarios. Ese es el dinero que entra ahí, más las remesas y el poco dinero que entra por el turismo. Entonces, en los últimos 2 años, todas esas variables se vieron reducidas, no solo por digamos, el mediocre manejo de la economía, sino también por la aparición del COVID. El COVID fue como poner una lápida encima de todos esos problemas, de toda esa economía desgastada, esa economía de guerra que prácticamente ha manejado el gobierno cubano durante 60 años. El COVID le puso una lápida y el COVID no solo afectó a Cuba, el COVID afectó a todos los países del mundo prácticamente, a las primeras potencias, a los países más pobres, y Cuba fue uno más, pero uno más en condiciones ya críticas. Entonces todo se volvió un infierno, una tormenta perfecta. Entonces, en ese contexto, ellos toman estas medidas antipopulares, tipo terapia de choque, y el efecto fue inmediato. El peso se devaluó, se ha seguido devaluando, y hoy en día está a más de 100 pesos, un dólar.
una moneda, un dólar, que el dólar es la moneda en que no le pagan a los trabajadores. En Cuba hay más de 4 millones de trabajadores. Entonces, cuando tienes más de 4 millones de trabajadores que tienen que ir a comprar sus productos de primera necesidad a un mercado en una moneda que no se les paga, pasa lo que pasó el 11 de julio. La gente se tira a la calle. Ya no hay más aguante, ya no hay más tolerancia de un sistema que no le da solución a un problema tan viejo como es el problema del desabastecimiento, de las penurias que vive la gente, etc. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Los analistas se pudieran pensar, bueno, es un mal manejo del gobierno, es la burocracia socialista, que no encuentra la fórmula mágica para salir de esta debacle. No, no es eso. Es una mafia en el poder que se ha apoderado de Cuba, de su economía. Y esta mafia la liderea este señor, el general Luis Alberto López Calleja, quien es el ex yerno de Raúl Castro, muchos años lo fue, y sigue, por supuesto, es parte de la familia. Y poco a poco, en la medida que Fidel deja el poder en el año 2006 por la enfermedad, él se fue apoderando de los rubros más importantes de la economía dolarizada de Cuba. Y empezó por la gran corporación Siemens, que era la empresa más grande de Cuba, o es la empresa más grande de Cuba, que tiene más de 35 líneas de negocio, incluidos el negocio de la remesa, y casi prácticamente todo el mercado minorista en dólares, además de otros negocios inmobiliarios, etcétera, etcétera. Toda esa gran corporación pasa bajo la sombrilla de Gaesa, y ya Gaesa a su vez ya era un emporio empresarial con múltiples compañías, y una de ellas, por ejemplo, Gaviota, es la más grande del turismo en Cuba. Sí, que él fue extendiendo poco a poco el poder sobre esa economía dolarizada, que en un principio estaba en manos de Fidel Castro. Entonces él lo que hizo fue apoderarse de ese poder. Ya después de esa medida, la próxima que tomó fue apoderarse de Texas. Texas es el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba. En el año 2011 hicieron una operación y sacaron a Telecom Italia del mercado, le compraron las 27% de acciones que tenían ellas en Texas, y pensando en el mercado, de lo que representaba el mercado de la telefonía celular en Cuba, que era un mercado incipiente, que iba en pleno crecimiento, y que la medida venía muy bien a tono con la apertura que ellos estaban proyectando a raíz del sexto congreso del partido en el 2011, cuando ellos lanzan estas medidas aperturistas, que unos 2 o 3 años después empezaron a implementar ya con más fuerza, que incluía, entre otras cosas, la venta de casas, la venta de autos, la nueva ley migratoria que permitía a los cubanos viajar al exterior, etcétera, etcétera. Y además de que permitió extender el trabajo por cuenta propia a un número mayor de modalidades y con mayor, digamos, libertad a la que tenía en aquel entonces. Aún siendo muy limitado. Eran medidas muy limitadas, pero bueno, era una medida que de todas maneras iba a abrir el mercado. Se abre el mercado, la telefonía celular empieza a crecer, empiezan a pasar los años. El tercer paso fue apoderarse de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que era digamos, el buque, iba a ser el buque insignia de la inversión en Cuba. Sí, es un territorio gigantesco, casi se lleva 2 pedazos de una provincia, con miles de hectáreas de tierra, con un puerto y con condiciones ahí súper ideales para convertir eso en un gran, digamos, emporio de inversión industrial. Se apodera de ese, digamos, lo que va a ser y será en los próximos años la principal vía de inversiones en Cuba. O sea, al apoderarse de eso, ya no le quedaban muchas cosas. Más adelante, cuando en pleno deshielo empieza a crecer el turismo, se apodera de todo el casco histórico de La Habana, de todo el emporio empresarial que tenía Eusebio Leal, que manejaba él, y que había ayudado a restaurar esa parte de la ciudad, y que es una parte muy atractiva porque también incluye la bahía. Bueno,
En ese zarpazo se llevó a Baguanex y se llevó todos los proyectos de la ciudad relacionados con el puerto de La Habana, que es un proyecto del cual no se habla, pero de que él se apoderó en el sentido de que todas las licitaciones que se vayan a hacer en el futuro para cualquier cambio en ese entorno en la ciudad, que sea de inversión de proyectos inmobiliarios o digamos la transformación del puerto de La Habana en un puerto turístico, todo eso está valorado en 30.000 millones de dólares. Entonces, eso es un gran proyecto que él se apoderó de esta situación y fue creciendo su alcance de poder en la economía. Más adelante se apropia del BFI. El BFI es el banco comercial que mayorea digamos, todas las inversiones que se hacen en Cuba y todas las operaciones comerciales que se hacen en Cuba, ya sea de importación o de exportación. Yo diría que el BFI controla más del 90-95% de todas esas operaciones comerciales de inversión que se hacen en Cuba, ya sea de turismo, de remesa o de inversión en la zona de Mariel, etc. Entonces, una vez que se apodera ese proyecto también y del BFI, es interesante ver que cuando hacen la operación del BFI, el BFI también era accionista de Texas. Entonces las acciones en Texas crecieron. Anteriormente a esa operación ya habían designado a la que es hoy titular de la sede en Mariel como la directora de una de las empresas que tenían un 11% de Texas también. Todo eso pasó a GAESA. Hoy en día GAESA tiene más del 44% de las acciones de Texas. Sí, controla totalmente, prácticamente de Texas, porque la otra empresa es una empresa de papel, una empresa registrada, pero que no es nada. Ahí no hay trabajadores, no hay nada. Entonces, una vez tomado esto, se desaparece el deshielo, vienen las sanciones de Trump cuando él ofreció un nuevo deal y no se lo tomaron en serio. Vinieron las sanciones por la interferencia de Cuba en Venezuela y bueno, todo lo que sabemos, lo que ha pasado ahí. Lo que ha pasado es una colonización de Venezuela por parte del gobierno de Cuba. Y trajo una serie de sanciones que incluía entre ellas a todas estas empresas militares que se han apoderado de la economía. Y dentro de esas sanciones incluyeron a las compañías que se encargan de manejar los envíos de remesa. La última de las sanciones prohibía a las empresas norteamericanas hacer transacciones para envíos de remesa con todas las empresas cubanas que estén en manos o que formen parte de la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas. Pero esa no cerraba la opción de que instituciones civiles que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas pudieran seguir llevando a cabo el negocio de la remesa. ¿Qué pasa con la remesa? La remesa se convirtió en el brazo financiero de GAESA. ¿Por qué? En primer lugar, hay que decir que las remesas que envían los emigrados a sus familiares y amigos en la isla nunca llegan a manos de los cubanos. Las remesas en dólares, quiero decir. Lo que le dan es un equivalente, en aquel entonces, en pesos convertibles, una moneda que no sirve en ningún país del mundo, solo en Cuba, y que solo podría ser usada en esas tiendas que también eran manejadas por ellos, donde los ciudadanos solo podían comprar productos a un 240% mínimo en su precio del valor que esos productos eran adquiridos por militares en el exterior. Es decir, las remesas en dólares nunca llegan a los ciudadanos. Se quedaban en un banco, en un tercer país, y en su equivalente le entregaban un papel que se llamaba CDUC para comprar en esas tiendas que eran de esta gente también, que dirige este señor López Calleja en Cuba. Cuando hacen la tarea de ordenamiento y eliminan el CUC, estas remesas la convierten en un dólar electrónico a través de una tarjeta magnética. O si no, te dan el equivalente en una cadeca de 25 pesos cubanos.
Acto seguido, cuando se produjo este problema, este fenómeno de la dolarización improvisada que ellos mismos hicieron con el objetivo de ganar dólares, porque no tenían dólares para pagarle al Club de París. Esa fue la verdadera razón. Y parece que el Club de París les puso un ultimátum si no caían en default. Si caen en default, eso significa que pudieran tener un embargo como el de Europa, como el que tiene hoy de Estados Unidos. Sí, perseguir los activos porque no pagan, perseguir los activos que ellos pudieran tener porque ellos no pagan. Entonces tomaron la descabellada medida de anunciar de no permitir más el depósito en dólares en los bancos cubanos, en esas cuentas MLC que ellos inventaron. Le dieron un ultimátum hasta el 20 de junio, creo, 20 de julio, a los ciudadanos. Sí, se armó un corretaje tremendo por ir a los bancos y depositar los dólares que los ciudadanos tenían debajo del colchón en esas cuentas. Al poner digamos, esta traba de no dejar circular el dólar, porque eso es lo que están haciendo, no dejar circular el dólar de esta forma, se quedaron sin otra entrada de dinero. Y eso hizo escalar aún más la inflación. Entonces, ¿qué podía hacer un ciudadano? Tendría que cambiar los dólares en euros, ir al banco, depositar los euros en una cuenta que es en dólares, por lo tanto, iba a perder dinero en el cambio de moneda. Sí, esa es otra tajada que ellos calcularon para afectar a la gente, ya sea en euros o en pesos mexicanos, en libras esterlinas. Esta cuenta digital es en dólares. Cualquier moneda que se vaya a depositar ahí, hay que hacer un canje de moneda. Y en ese canje de moneda, los bancos cubanos ganan 1% X por la conversión. Eso no dio ningún resultado. Entonces, las tiendas están casi desabastecidas, hay muy poca liquidez y el dólar sigue sin circular. Ellos no permiten que el dólar vaya físicamente a las personas a cambiarlo en la cadena ni en los bancos. El único chance que tienen las personas de enviar dólares es que sea directamente a esas tarjetas, a través de transferencias bancarias. Eso también hizo crecer la inflación. Después vinieron las protestas y todo digamos, este ambiente de terror que ha creado el gobierno para tratar de controlarlas. Bueno, todo lo que sabemos que ha pasado, todos los juicios sumarios, las persecuciones a los disidentes, las deportaciones a muchos de estos muchachos, las condenas a 20, 30, 25, 15 años, incluso a menores de edad, y todo esto, la repercusión que ha tenido en el exterior. Ha sido, digamos, un aderezo más a esta crisis que hoy vive el país. Entonces, desde el punto de vista económico, la última carta que se sacaron de abajo de la manga fue la ley de pymes. Esa ley no va a ninguna parte, porque la ley es muy limitada. Quien decide a quién se le aprueba una empresa es el Estado. Sí, esto no es una ley que permite la libre expansión o el libre movimiento del emprendimiento. Sí, de un ciudadano que tenga un capital X y quiere invertir en un negocio, no lo puede hacer libremente. Tiene que pasar por una serie de filtros que al final van a decidir si él puede invertir o no. Y además, suponiendo que pase todos esos filtros, con unas limitaciones terribles. Si va a querer exportar o importar, ya sabe que el 20% del volumen de lo que vaya a hacer se lo van a cobrar en dólares por Gaesa. Todo ese dinero va a ser manejado por Gaesa. Sus relaciones con los importadores o exportadores no pueden ser manejadas por él directamente, tienen que ser manejadas por empresas del Estado. Es decir, son medidas que no ayudan en nada a descentralizar la economía y mucho menos a aliviar la penuria que tienen los cubanos, a destrabar todos estos nudos que se han ido acumulando durante el tiempo. Entonces, es una medida impopular, es una medida que no va a dar ningún resultado económico. Entonces, sigue creciendo esta bola de problemas y de nudos. ¿Y qué tenemos hoy? Una inflación con un dólar, con un peso que vale más de 100 por un dólar. Y va a seguir subiendo en la medida que esto no se vaya desescalando, va a seguir subiendo. Entonces, al final vemos que todo es un manejo de este señor manejando la economía tras bambalinas con todo su poder durante
los últimos 5 años, una buena parte del dinero de la remesa, de lo que se recauda por la comercialización de los servicios médicos, fue invertido en hoteles. 17.000 millones de dólares se han invertido en hoteles en los últimos 5 años en Cuba. En los últimos 5 años, donde el declive del turismo ha sido profundo, sobre todo a raíz, primero, de que antes que llegara la pandemia, los principales mercados europeos fueron declinando. Canadá fue declinando. Llevaba 4 años consecutivos declinando. Estados Unidos empezó a declinar por el tema de las sanciones. Y cuando vino el COVID, se desplomó el mercado. Sin embargo, no se desplomaron las inversiones en el turismo. El año pasado fueron casi 5.000 millones de dólares invertidos. El año pasado 4, casi 5 igual. Entonces, ¿de dónde salió el dinero? Si ya no habían remesas. Si las remesas cayeron un 70% en comparación con el año 2019, el año antes de la pandemia. Apenas recibieron 1.000 millones de dólares. Los servicios médicos se depreciaron más de un 50%. El resto de las exportaciones de Cuba prácticamente no llegan juntas, sumadas todas, a 600 billones de dólares. Ahí podemos contar la exportación de productos agropecuarios, la exportación de tabaco, la exportación de azúcar, la exportación de minerales, todo eso junto, no suma más de 600, 700 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde salieron los 5.000 millones de dólares para invertir en hoteles? Es todo una oscuridad, una falta de transparencia total, y no me cabe otra cosa que pensar que estén metidos en narcotráfico, porque no hay otra variable en la economía cubana que arroje un volumen de dinero tal para justificar estas inversiones, cuando en Cuba habían miles de personas muriéndose literalmente por la pandemia del COVID-19, cuando no había oxígeno para darle a los ciudadanos, cuando no había ni siquiera una aspirina en un hospital, cuando no había medicamentos para operar a un enfermo de apendicitis o de un cáncer de colon, de lo que sea. No había nada de eso, absolutamente nada. Los hospitales colapsaron, el sistema de salud se vino abajo, todo ese mito se disolvió, se hizo espuma. Entonces, las vacunas, todavía hay dudas sobre las vacunas, si fueron efectivas o no. Hay reportes de más de 100 doctores o enfermeras muertos con 3 dosis puestas en medio de la mayor ola que hubo en Cuba. Hay poca transparencia en el tema de los screenings que se hicieron para las vacunas, de todos esos ensayos. Quiero preguntarte por Orbit S.A., que es esa institución fantasma, porque no se sabe en detalle sobre ella, que el gobierno ha autorizado para gestionar el tema de las remesas. Entonces, ¿qué se sabe de Orbit S.A. antes de seguir por ese rumbo que íbamos? ¿Y qué significa este paso para Gaesa? Okay. Entonces, las remesas se quedaron estancadas en el sentido de que la administración Biden estaba exigiendo al gobierno cubano una entidad que no fuera parte de la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas. En el año 2020, en noviembre de 2020, después que Western Union se fue de Cuba, el gobierno cubano le dio una licencia a la empresa Red S.A., que es una entidad financiera no bancaria del Banco Central de Cuba, para que tramitara los envíos de remesas. Hasta el día de hoy no se conoce ningún acuerdo de ninguna empresa extranjera, ni de Estados Unidos ni de otro país, con esa empresa a la cual se le dieron esos poderes. Fue pasando el tiempo y no se ha resuelto el tema de la remesa. Estados Unidos nombró una comisión para estudiar el tema de la remesa y ver de qué manera se podían lograr que los envíos de remesa desde los Estados Unidos llegaran directamente a manos de los ciudadanos cubanos, sin pasar por estas empresas militares. A raíz de eso, recientemente, uno de los voceros del Departamento de Estado explicó que la administración Biden estaba por tomar la decisión de reabrir el envío de remesa a Cuba a través de billeteras digitales, sin dar más detalles, sin decir qué billetera o cuáles billeteras, etcétera, etcétera. Acto seguido, el gobierno de Cuba saca de abajo del sombrero una empresa que se llama Orbit S.A.
Orbit S.A., una empresa que no aparece en ninguna parte, no se conoce quiénes son sus accionistas, ni cuál es su objeto social, y de pronto el gobierno le asigna, o por un decreto ley, le da 30 días para que cumpla con todos los protocolos para que se le asignen estas licencias para tramitar remesas desde el exterior. Mi interpretación de eso es que es un truco más, un truco más. Es otra empresa que si públicamente no va a estar bajo la estructura de las Fuerzas Armadas, lo hará tras bambalinas. Porque es una empresa que para poder estar en este mercado de remesas hay que tener una infraestructura que no se hace en 2 días. Demora años en construirse. Y la única empresa que tiene una infraestructura con estas condiciones en Cuba es Fincimex. Por lo tanto, esta Orbit S.A. de alguna manera heredará o le compartirán esta infraestructura que ya tiene Fincimex. Por lo tanto, yo no le veo otra opción. Yo creo que es más de lo mismo. Uh-huh. Y una pregunta también, Emilio, ¿cuál es la relación, o sea, entre López Calleja con la tarea de ordenamiento monetario que ha creado un caos financiero en Cuba? ¿Cómo él influyó de una forma directa en estas reglas, ¿no? En esta tarea de ordenamiento? Ok. Bueno, para entender esto hay que ir un poco atrás. Uh-huh. Siempre ha sido un hándicap en la inversión extranjera el reclamo de los inversionistas de tener en el país un sistema financiero transparente, con una sola moneda, que le permita a ellos entonces poder evaluar económicamente el mercado y poder sacar bien sus cuentas. Siempre ha sido un reclamo de los inversores extranjeros. Y una manera de resolver este nudo, vamos a ponerle un nombre, era la tarea de ordenamiento. Quizás en el sentido de que quizás quitando esta traba, Luis Alberto López Calleja pensó que iba a traer esa inversión extranjera que hace 2 años que prácticamente no llega. Entonces aceptó el plan como venía, sin pensar que era otro disparate, y sucedió esto. Entonces, la tarea de ordenamiento fue un gran disparate. Hoy en día no creo que se haya eliminado la dualidad monetaria, porque tenemos un mercado en pesos y un mercado dolarizado en dólares. Sí, eso no se ha acabado. No hay un solo mercado, una sola moneda. No existe. Entonces, incluso antes de la tarea de ordenamiento, llegaron a haber 3 monedas, no 2, 3, porque era el CUC, la tarjeta magnética y los pesos cubanos. Entonces, hoy quitaron el CUC, pero quedan las 2. Al final, ese problema no resolvió la inversión extranjera, no atrayó a nadie y sigue siendo un problema para los inversionistas extranjeros el poder repatriar el capital que ellos ganan en la isla. Total. Están endeudados hasta el cuello. En estos mismos momentos, por ejemplo, la mayoría de estos inversores extranjeros se encuentran entre la espada y la pared. ¿En qué sentido? Prácticamente no pueden repatriar capital, pero necesitan seguir produciendo en la zona de Mariel o donde sea productos para vender, comercializarlos en el mercado minorista, pero no están teniendo un retorno, entonces se siguen endeudando. Entonces la opción es o no hago nada y me voy, o trato de sobrevivir a ver si esto mejora con pequeñas producciones, pero el riesgo es que si se van lo pierden todo, pierden la inversión de millones de dólares que hicieron. Ya. Es donde está todo. Y para terminar, Emilio, ¿qué significó el desarrollo del sector minorista para Gaesa y qué acciones tomó el conglomerado militar para protegerse frente a esto? Bueno, cuando se produce el deshielo, un año antes, el gobierno cubano había liberado el tema de la tarjeta blanca y permitió la salida del país de miles de personas, ¿sí? Excepto los regulados, todos los demás podían viajar. ¿Qué pasó? Muchas de estas personas se dedicaron a viajar al exterior para comprar mercancía y después venderla, a convertirse en suministradores de muchos cuentapropistas que no tenían insumos en Cuba, porque, como sabes, en Cuba no hay los mercados mayoristas que ellos necesitan. Y por otra parte también inyectarle mercancía al mercado informal. Entonces estamos hablando casi de entre 48.000 y 50.000 personas que se dedicaban a ese negocio.
Estamos hablando de un volumen de prácticamente 2 billones de dólares, 2.5 billones de dólares. Imagínate personas viajando a República Dominicana, viajando a Panamá, viajando a Haití, viajando a todo el Caribe a comprar mercancías para después venderla en Cuba. Cuando pones eso en una balanza y comparas esa fuerza de venta de 50.000 personas, prácticamente una fuerza de venta especializada, con clientes, yo diría, de libreta, que vienen a pedirle a la carta, yo quiero esto, yo quiero lo otro, de esta marca, etcétera, comparado con los departamentos de compras que tienen estas empresas militares, que serán a lo más entre 7 o 10 personas, que son responsables de comprar además miles de productos. Cuando comparas en las tiendas la calidad de los productos, de esos productos y sus precios, con la calidad y los productos de los precios que traen estas 50.000 personas, la diferencia era abismal. Entonces, ¿qué pasó? Que las ventas del mercado minorista disminuyeron muchísimo. Entonces, todo ese dinero estaba circulando en el mercado informal. Si los dólares no estaban llegando a esa fue otra de las razones por las cuales se devaluó la moneda. Porque la gente, como el mercado todavía estaba en Cook, y con un Cook, con $1, tú podías comprar 2 Cook en la calle, tú duplicabas el poder adquisitivo de la población en esas tiendas, hasta que también llegó a ser de $1 3 Cook. O sea, triplicabas el valor del dólar, entonces la gente no iba a cambiar el dólar a la cadena, lo cambiaba en la calle por 3 Cook, iba a la tienda. Entonces, ¿qué pasó? El Estado estaba recogiendo Cook, no estaba recogiendo dólares. Entonces llegó un momento que se quedaron sin dólares para pagarle a los proveedores de esa mercancía que ellos venden en esas tiendas. Eso fue otra de las razones por las cuales hizo crecer la inflación. Y entonces, este mercado negro de que manejaban estas cantidades de personas viajando al exterior, ellos tuvieron que cortarlo. Antes que llegara la pandemia, ya ellos habían limitado ese mercado y le subieron los aranceles a todos esos productos que ellos importaban. Y además, a los que viajaban, solo le permitían viajar, creo que llegar con 1 o 2 maletas, si acaso. Ya no era la cantidad de maletas esa que antes permitían. Pero bueno, vino la pandemia y eso también le puso fin a ese negocio, porque los aeropuertos estaban cerrados prácticamente, no había vuelos. Entonces, ese negocio como que se durmió, se mató el negocio de las mulas. Ahora ha vuelto a nacer con este tema de los viajes de Estados Unidos que se han liberado, que hay como alrededor de 60 vuelos semanales, y el gobierno, a raíz de la crisis, ha permitido que estos ciudadanos puedan viajar y venir con cuanto equipaje quieran hasta el 6 creo que hasta el 6 de junio de este año. Vamos a ver qué pasa, si ellos son capaces de mantener esta barrera que han levantado o si la van a volver a poner, porque eso, como quiera que sea, le sigue afectando las ventas en el mercado minorista. Pues muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Emilio Morales, que además colabora con Diario de Cuba, y pueden leer todas sus columnas en nuestra página, columnas relacionadas con economía. Gracias por estar con nosotros aquí y estamos en contacto. Ok, gracias.